Nos preparamos para zarpar en esta nave, a 4 metros sobre el nivel del mar. Somos tripulantes de palabras, viajamos sobre la espuma, y nuestro puerto son ustedes, los y las escuchas. Una hora de encuentro con las voces que nos convocan, los libros más inquietantes y los caminos que se abren con nueva información sobre el mundo de las letras. Bienvenidos y bienvenidas navegantes a 4 metros sobre el nivel del mar. Buenos días, esto es A 4 metros sobre el nivel del mar y como digo estoy muy contenta hoy de tener a estos invitados que son James Martínez y Raúl Vallejo, dos escritores ecuatorianos, guayaquileño y mantense, me corregirán, pero de guayaquileños de corazón, como Raúl Vallejo. Y bien, tendremos además un programa muy especial porque vamos a hablar de varias novedades que hemos traído desde la FIL Guadalajara que está ocurriendo en este preciso momento. Y vamos a hacer varias recomendaciones. Pero Martín, cuéntanos algo sobre nuestros invitados. ¿Quiénes son nuestros invitados? Bueno, nuestros invitados creo que no necesitan presentación, pero igualmente voy a leer un pequeño perfil de cada uno. Muy bien. Raúl Vallejo, escritor nacido en Manta, pero guayaquileño de corazón, como tú bien dijiste. Bueno, es un escritor y también ha ejercido cargos políticos, como ha sido ministro de Educación, ministro de Cultura. En el ámbito literario ha recibido varios premios, como el premio de la Real Academia Española, el premio de poesía José Lezama Lima, el premio nacional de literatura Aurelio Espinosa Polit, que otorga, si mal no recuerdo, la Universidad La PUCE, la Universidad Católica de Quito, y el premio Joaquín Gallegos Lara. Además, tenemos un premio flamante, digamos, recién otorgado, que le fue otorgado en Loja por la Casa de la Cultura, que se trata del premio Miguel Riofrío, por la novela Manuscrito de una obra inconclusa. De lo que vamos a conversar hoy. Por supuesto. Y por otro lado tenemos a James Martínez, poeta, que está además... Ahora se ha convertido en novelista también, porque este es su primer libro de ficción, el que tenemos aquí. Es Música de la Farra Infinita. Aquí lo tenemos, Música de la Farra Infinita, para que vean. Es una linda edición también de la Universidad de la SUAE, ¿no? Claro, claro. Y bueno, James Martínez es poeta y escritor, sociólogo de profesión, magíster por la Universidad Andina, con una tesis sobre las poéticas del mal decir. Ha trabajado como promotor social del municipio, en barrios suburbanos, y durante más de 30 años ejerció la docencia en la Universidad de Machala. Ha publicado los poemarios La ciudad va por los cuerpos respirando, escrito en hueso, Material de confesión y deshuesaderos. Y el mejor libro falta. Material de ruido, pues. De Material de ruido, por supuesto. Muy bien. Y bueno, ha publicado también artículos de opinión, conferencias, ensayos, reunidos de La Palabra Intrusa y de Las Voces de Otros, publicado por la Casa de la Cultura del Oro. Tiene un portal en Instagram que se llama Portal Maniático, donde comparte poemas y relatos de su autoría en formato audiovisual. Muy bien, entonces después de esta presentación nos vamos a ir a nuestra primera sección del programa, que es La Fragua. La Fragua, un vistazo a las novedades editoriales, algunas recomendaciones de libros de ficción, no ficción, poesía e híbridos. La Fragua bulle, a 4 metros sobre el nivel del mar. Y bien, en esta sección tenemos algunas novedades, Martín. Sobre todo vamos a hablar de los premios literarios más importantes de esta época del año que se han recibido. Estamos hablando de los premios del municipio de Pichincha, Martín. Cuéntanos, ¿quién recibió premios este año? Bueno, el premio Joaquín Gallegos Lara, que es la novela, lo recibió Carolina Andrade con la novela A orillas de un relato. El premio de poesía Jorge Carrera Andrade lo recibió la poeta quiteña, ¿verdad? Rocío Soria. Por Casa de Mariposas Negras. Y tenemos una novedad que la verdad nos alegra mucho porque se trata de una profesora de la Escuela de Literatura. Alejandra Zambrano recibió el premio Darío Guevara Mayorga. Por Aquiles y la Tormenta. Claro, que fue coescrito, digamos, con la diseñadora. Tú tienes el nombre, sí, Paulina. Daniela Meitaler. Por supuesto. Y bueno, y Abril Altamirano ganó en cuento también. Así con es. el impulso femenino de saltar por las ventanas. Sí, también es importante las menciones. Me parece David Aguirre tiene con El Dios del Árbol una mención también de novela, ¿no? Así que bueno, la próxima semana tendremos aquí a María Alejandra Zambrano y a Fernando Montenegro, que también ha publicado un libro que se llama Alta Traición. Bien, bueno, eso en cuanto a los premios. También hay que felicitar a Valeria Guzmán,
que ha ganado el premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco por Un silencio tan blanco. Es un premio mexicano, ¿no? Así que bueno, qué bien por todas estas personas que reciben estos premios y también por el largo y arduo trabajo de los jurados y las jurados de estos premios, la verdad, que no es nada sencillo, un trabajo nada sencillo. Bien, ¿qué más tenemos en esta fragua, Martín? ¿Qué va a pasar? Bueno, este fin de semana, el 7 y 8 de diciembre, Creo que tenemos... vamos a juntar la fragua con Por Creador Exquisito. supuesto. Así que de una vez lo decimos. Tenemos el Furia Fanzine, que es un festival de fanzines muy chévere que vienen de otros países, incluso fanzineros, Sí, artistas. sí. Eso es en el MAC. Es en el MAC del 7 a 8 de diciembre. Y también tenemos un premio de poesía que es justamente para quienes nos estén viendo ahorita. Cierra ahora. El Gonzalo de Berceo. Por para supuesto. todas las edades y nacionalidades. Con un premio de 6.000 euros. Nada despreciable, la verdad. Decimos, ¿no? Y bueno, cuenta con una edición de 25.000 ejemplares y está convocado por la Fundación San Millán de la Cogolla. Uh-huh. Así que bueno, si alguien tiene algo para mandar, aproveche ahorita. Hágalo Es el momento. en este instante. Y bueno, pues sí, nos vamos a la siguiente sección, que es Cadáver Exquisito, en donde vamos a hablar de las novedades editoriales que yo he ido pescando por ahí. Chuzo. Hay una montañita ahí. Esa montaña la pongo como a buen recaudo para que ustedes saben. Lo que pasa es que lo salvé de uno, pero lo pongo en peligro de otros. Así la que, bueno, pulsión cleptómana es de imposible. los escritores. Cadáver Exquisito. Misceláneas que nos ofrecen oportunidades atractivas. ¿Quieres participar en un concurso? ¿Sabes cuáles son esos eventos literarios a los que te gustaría asistir? A 4 metros sobre el nivel del mar te muestra el camino. Bueno, voy a decir que seguramente me van a envidiar hoy día, porque voy a hablar de todos estos libros que hemos traído desde la Feria del Libro de Guadalajara, que está ocurriendo en este momento y que tiene como invitado de honor al país a España. Y entonces yo he traído muchas cosas, pero por supuesto casi siempre me centro en las editoriales independientes. Y bueno, aquí traje esto es un hallazgo realmente, y es el libro El taller de escritura de Cristina Burneo Salazar, publicado por Invertidas Editorial de Chiapas. Y bueno, es un libro hermosísimo en su factura, es un libro, digamos que con la factura de todo libro artesanal, y que además es un libro híbrido. Entonces, cuando yo tomé este libro no sabía si se trataba de unos talleres de escritura que había dado Cristina, pero también se trata de eso. Pero al final me doy cuenta que es una obra también de ficción y les recomiendo muchísimo. Tiene materiales inusuales, es decir, hay aquí unas cartulinas, hay papel también, pero además hay tipografías que son distintas y diferentes, y está dividido en ejercicios, ¿no? Por ejemplo, ejercicio número 3, ejercicio número 10, número 9, etcétera. También hay ilustraciones, ¿no? Cada silencio que se rompe busca que el puñal del daño no se eleve nunca más. Se vislumbran relatos nunca antes contados, donde aún tiembla la primera sílaba, y otros muy antiguos contados hoy de modo intrépido. En las yeguas de nuestra sangre corren otros mundos. Les damos palabras frondosas. Así que no se pierdan este libro de Invertidas Ediciones. ¿Cómo se tiene acceso a ese libro? Solo lo tengo yo, James, porque por eso dije que hoy día me van a envidiar. Pero estamos intentando traer estos libros justamente. Tengo una conversación pendiente con Rosa, que es la editora de Invertidas. Vamos a ver qué podemos hacer. Y otra cosa que fue un gran descubrimiento, y hay que decirlo, para mí, pero seguramente para ustedes, grandes lectores, conocen a este escritor. Yo no conocía a Mia Couto, que justamente fue el autor que ganó el premio Field de Lenguas Romances. Es un autor africano de Mozambique que escribe en portugués. Y pues la editorial Elefanta, que es una maravillosa editorial mexicana, pues ha hecho la traducción de varios de sus libros que se presentaron en la FIL. Entonces yo he traído algunos. Compendio para desenterrar nubes, que además ganó el premio Camões de la FIL de Literatura en Lenguas Romances. Bueno, esto es la etiqueta del libro. Me encantan estas etiquetas, ¿no? También tenemos El balcón de Frangipani. Aquí tenemos estos 2 libros que he traído para que los vean, son hermosísimos. Y sobre todo pude escuchar a Mia Couto conversando con Cristina Rivera Garza, y me pareció de un hombre de una sencillez increíble que me dejó como muchas cosas resonando, ¿no? Pero sobre todo esta posibilidad de lo sencillo y de lo poético,
en la narrativa, ¿no? Entonces creo que hay que acercarse a esta literatura. Y tengo también algo que seguramente también esto, no sé cómo voy a salir de esta cabina hoy. Se llama Cabezas en la Ventana y es una antología de Elefanta Editorial en donde están y aparecen Mariana Enríquez, Elaine Vilar Madruga, Valeria Leiva, también Isis Aquino, Bernardo Esquinca y Solange Rodríguez Pape, escritora guayaquileña. Así que, pues, si Solange está viendo esto, seguramente lo quiere. Vamos a ver qué podemos hacer. Pero bueno. Y bueno, tengo muchísimos libros más. También me encantó escuchar y conocer a Daniela Catrileo, una escritora chilena, nacionalidad mapuche también. Y pues aquí tenemos Piñen y también tenemos este otro libro que no es de una editorial independiente, pero que ha publicado a Daniela y que es Seis Barral y tienen Chilco aquí. Entonces, bueno, hay muchas cosas de las que podemos hablar. Luego tenemos el maravilloso libro de Natalia García, al que le vamos a dedicar un programa entero, creo yo, cuando hablemos todo sobre los cuentos, ¿no? Aquí está La máquina de hacer pájaros. Se acaba de publicar en España y bueno, pues tienen que leerlos. Y esto de aquí, lo saludo aquí a Jessica Zambrano, que tal vez este es el libro que estaba buscando. Andamos perras, andamos diablas. Recién editado aquí en esta editorial, pero que no es un libro, digamos, nuevo, ¿no? Y este, que me lo recomendó el editor de Elefanta, Un océano, dos mares y tres continentes, de este autor también africano, Wilfred Stonde. Así que tengo muchas otras cosas, pero no me voy a demorar más con esto, porque en realidad lo que queremos hacer es conversar con nuestros invitados en la sección Esta lengua es mía. Pero vamos a una pausa. Claro. A 4 metros sobre el nivel del mar regresará en breve. El crimen fue menor es un podcast donde la poesía hace daño. Todas las semanas invitamos a un lector o lectora de poesía tan desquiciado como nosotros y les pedimos que nos lea un poema que le haya arruinado la vida. Nos tripeamos sobre sus efectos a través de la conversación. Mario Bontalvetti, Emily Dickinson, Charles C. Leina Rodríguez Iglesias, Yolanda Arroyo, Clarice Lispector. Te esperamos en la página de Radio Huartes o en Spotify. Estás escuchando A 4 metros sobre el nivel del mar. Bueno, ahora sí vamos a darle como se debe la bienvenida a nuestros escritores Raúl Vallejo y James Martínez. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten a 4 metros sobre el nivel del mar? Vértigo. Vértigo. ¿Y usted, Raúl? No, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, acuérdense que yo nací a nivel del mar. Ah, bueno. O sea, yo he subido ahorita. Ha subido de nivel. Subió. Marta, ¿a cuántos metros está? No, pues 0 metros. Está al nivel Aquí del mar. Aquí sí hay como... ¿Cuántos metros? 4 metros. 4 metros. Sí. 4 metros, aunque nos contó el arquitecto Florencio Comte que hay en realidad es un poco menos, que hay lugares de Guayaquil en donde es mucho menos. Bueno, ¿no? yo vivo a 60 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pues ya hacemos concurso, ¿quién vive más a nivel del mar? Ya. Pero bueno, me encanta que estén aquí y pues queremos celebrar también su producción literaria, que además está en un nuevo momento, como dijo Martín. En el caso de James acaba de publicar su primera novela y en el caso de Raúl, pues además acaba de ganar un premio de los tantos que ya tiene. Entonces, Raúl, voy a empezar con Raúl y le voy a preguntar, Raúl, ¿cómo es ganar estos premios literarios? ¿Qué nos dan los premios literarios? Antes de hablarnos ya de su novela. Bueno, primero nos dan una pequeña, gran alegría, ¿no? Yo creo que es importante para una autora. El trabajo es solitario, es silencioso, uno trabaja años sobre un texto y siempre tiene la duda de si el texto funciona o no. Y creo que enviarlo a un concurso es como someterlo a 3 lectoras que son el jurado, aleatorios, que de repente se ponen de acuerdo y dicen, este texto funciona. Y eso es una respuesta que uno lo tiene como un aliciente, ¿no? Porque en definitiva, siempre yo, por ejemplo, cada vez que estoy escribiendo o que termino un texto, tengo muchas dudas sobre ese texto. Muchas dudas. Si funciona lo que estoy proponiendo, si funciona la escritura que he realizado. Y bueno, el premio es una manera de obtener una respuesta siempre positiva.
no necesariamente, ¿no? Hay otras formas de obtener esa respuesta positiva. A veces uno tiene lectores, lectoras, amigos, amigas, les da el texto y esas personas le dicen a uno cosas con mucha interés y confianza. Sabe que me ha gustado escucharlo decir esto de estas dudas que tienen los escritores, para que parecería a veces que los autores y las autoras no tienen ninguna duda en el momento que, es decir, uno está leyendo como lectora y dice, ¿cómo hizo esto? Y parece como tan cierto, pero no cierto en el sentido de la verdad, sino como con tanta seguridad dicho, ¿no? Sí, no. Hay una duda terrible. Yo cada vez que estoy trabajando un texto dudo de lo que estoy escribiendo. Muy bien. Paso entonces a James. Le pregunto a James también, ¿siente usted cuando está escribiendo que tiene estas dudas? ¿Cómo es este proceso para usted? Porque Raúl en esta respuesta nos ha dado también una especie poética sobre la escritura, ¿no? La de la duda constante. Sí, en mi caso yo he sido desde el punto de vista, en el caso de la poesía, alguna vez yo lo definía como una especie de pulsión, ¿no? Fluye de otra manera y está avalada por lecturas, por obsesiones, por un sentido del tono y del ritmo que a veces uno lo tiene en el cuerpo. Y también tiene mucho que ver con la subjetividad, con los vaivenes y malestares de la subjetividad. Suele ser un poco terapéutico escribir. Las lecturas ajenas van saliendo, van asomando. Yo soy un poco malo para acercar mis libros a los poderes editoriales. Pero, a los poderes editoriales, me encanta eso, sí, James. Pero es por ahí, pero coincido con Raúl en esa especie de incertidumbre que nos invade respecto a si esto que estoy escribiendo funciona o no funciona. Uh-huh. A veces hay una especie de narcisismo medio patético, una especie de autocomplacencia que se vive en momentos de la lectura, de la autolectura, que de ninguna manera es un criterio de la verdad. A veces es un autoengaño fuerte, de tal manera que confrontar la lectura con otros es una gratificación. Cuando un texto nuestro merece una aprobación de una editorial... O gana un premio también. Sí, eso del premio quería decir algo. A mí me premiaron en el año 71 en un concurso de poema mural. Era un poema panfletario en esa época, ¿no? Pero el orgullo está por un lado que la parte mural del poemario, del poema, la hizo José Carreño, ese pintor guayaquileño que está radicado en Francia. Uh-huh. Ese fue un orgullo tremendo porque él sintonizó, empatizó con el contenido del poema. Y el jurado que me premió estaba integrado por Euler Granda, un tremendo poeta también. Violeta Luna y Ileana Espinel. Qué belleza. Sí. Bueno, pues esas son cosas que ocurrieron, ¿no? Sí. No. Pero aquel primer premio de aquel año tan lejano todavía me sigue complaciendo. Estupendo, James. Sí. Bueno, pues me alegro. Entonces tenemos un recorrido en este tema de los premios también y de la escritura. Los dos son poetas, además. Bueno, yo conocí a James como poeta, con Material de Ruido, antes no lo conocía. Y bueno, también digo, la lectura alimenta siempre nuestra creación y bueno, cuando empecé a leer esta novela de James, que es Música de la Farra Infinita, la conocí con otro nombre, gracias a que fui jurado de un premio. Y como me acuerdo de las cosas que voy leyendo, yo dije, este texto yo lo conozco. Y me acuerdo que este texto participó en el David Ledesma, ¿verdad? Sí. De la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas, ¿no? Que a mí me sorprendió y yo decía, ¿quién es este escritor? Uno trata de ver quién es este escritor, ¿no? Y bueno, luego descubrí que era James Martínez. En el caso de Raúl, nos entrega esta novela que, bueno, todavía no está publicada y que no podemos leer, pero quiero que nos cuente un poco sobre la novela, pero también cuándo la vamos a poder tener con nosotros. Sí, bueno, es difícil hablar de una novela que uno ha escrito y que el público no la conoce, ¿no? Pero yo puedo decir que este manuscrito de una crónica inconclusa está planteada como con el lenguaje de la crónica de Indias, uh-huh. ¿no? En realidad es, para decirlo de alguna manera, como que si fuera una contratapa del libro, se trata de un manuscrito que cuenta, que va contando la historia de cómo se va haciendo a través de varios escribientes en cada época. Y en cada época estoy hablando desde la llegada de los españoles hasta el año 2019, más o menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, este manuscrito va cambiando de mano
y cada escribiente va poniendo su parte en distintos momentos de la historia, que son momentos muy duros, muy violentos, de levantamientos populares y de represiones muy fuertes, ¿no? Claro, siempre tratando de tener una mirada lateral, oblicua, sobre esos hechos, porque esos hechos ya han sido enfocados por la historia. Exacto. Pero la literatura los ve desde una manera distinta, ¿no? Desde una perspectiva distinta, ¿no? Los hechos están. Ajá. Cuando leía sobre el tema, digamos, de la novela, de este tratamiento, de este tema, me llamaba la atención, porque justamente la decisión, por ejemplo, de escoger una novela con esta perspectiva, habla mucho de la literatura, es decir, de lo que entendemos, bueno, de la literatura que a mí me gusta, digámoslo así ya. Entonces, esas son, me parece que decisiones arriesgadas que toman los jurados muchas veces, ¿no? Porque dices, muy bien, ¿cuánta recepción habrá en esta novela? ¿Usted cree que será una novela, como estamos hablando de una novela que todavía no hemos leído, podemos decir esto, porque una vez que esté leída ya no puedo decir nada de este tipo de cosas, pero ¿usted cómo cree que la gente va a recibir la novela? ¿Para qué lectores está escribiendo? ¿Cree usted? Porque a veces también uno cree que escribe para unos lectores y luego la literatura encuentra otros, ¿no? Sí, no, esas son las dudas que yo tengo, ¿no? Es una novela pensada para quien quiera reflexionar sobre la historia de nuestro país, en el sentido de entender un país que tiene una herida que lo atraviesa desde su nacimiento. En ¿no? ese sentido, es una novela que mira la historia de una manera contestataria, es decir, no es vivencial porque no es un decorado de un tiempo específico, sino más bien se va a preguntar e interpelar sobre estos episodios, ¿no? Sí, justamente episodios que puedo decir que están narrados, por ejemplo, el levantamiento de Guamote y Columbe de 1803, la ejecución de Fernando de Aquilema, ¿ya? El 15 de noviembre, la masacre de Astra, ¿no? Esa me interesa muchísimo. El desalojo de los estudiantes de la casona universitaria, por ejemplo, y en realidad termina con el estallido de octubre de 2019, ¿no? Hay una última escritura desde ahí. ¿Podríamos decir que ese es entonces como un hilo que sigue la novela, este hilo de estos momentos históricos? Sí, va articulando esos momentos históricos, como yo digo, con una mirada oblicua. Hay personajes que participan y que van escribiendo ese relato. Entonces es una novela de muchos relatos, ¿no? Entonces, y muchas voces también. Muchas voces. Me gusta mucho eso. Yo la he denominado un collage de voces. Ah, qué interesante. Un collage de voces porque cada historia es contada por un narrador distinto. Un reto, en realidad. ¿Ya? Un narrador o una narradora distinta. Bien, muy bien, Raúl. Tengo que ahora conversar con James sobre esta novela de él y quería referirme en todo caso a la poesía dentro de la narrativa, James. Empieza esta novela de la siguiente manera: hablar de un olor a curtiembre, a farmacia, agua de hierba luisa hirviendo y vela de cebo derritiéndose bajo la llama que chirría, un alma se pronuncia, de ahí el olor a cosas viejas y a sudor de niño recién muerto que dejaron los inquilinos anteriores en la casa de altos de la señora Otilia, olor a ruina ajena, todo es presentido en el juego de sombras de las 6:30 de la tarde, cuando aún no conectan la energía eléctrica, en este lugar al que llegamos con trastos de cocina, estampas de santos y pájaros disecados, desterrados del destino, nómadas venidos de otro barrio que queda aquí nomás a 4 cuadras. Qué bonito. Es una belleza. Nunca voy a olvidar cuando leí esta novela, me resonaba este tema de la poesía, ¿no? Pero al mismo tiempo había algo tan sonoro, también del lenguaje oral, y de la propia ciudad. Entonces yo pregunto, ¿esta novela para quién está escrita? Verás, me da la oportunidad de hablar también de la pregunta anterior porque no hablé de la narrativa. Bien. Sí. Yo tengo una fijación, no sé si será algún tipo de tumor cerebral, pero, por el pasado, ¿no? Una manera como me asaltan de manera continua y a veces torturante figuras, imágenes, ¿no? O sea, yo recuerdo en imágenes y tengo una cierta facilidad para evocar y rescatar matices, detalles, porque finalmente son las pequeñas cosas las que construyen el mundo y las que construyen un mundo evocado, en este caso. Entonces, quise inicialmente solamente como un ejercicio escribir una especie
de inventario de recuerdos, una especie de proyecto autobiográfico ingenuo que no tenía ningún sentido, ningún norte, no era una sumatoria simplemente de memorias y de recuerdos expresados visualmente. Pero posteriormente ese proyecto así incompleto, humilde, modesto, muy personal, se fue convirtiendo en un desafío y en un proyecto narrativo literario. Es decir, la señora ficción empezó a asaltarme. Obviamente, porque la voz, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero la voz autobiográfica tiende a desaparecer cuando el acto de la escritura se prolonga, como en un océano, ¿no? Tiende a sumergirse y a anularse por completo. Entonces no tenía yo más que hacer que empezar a matizar los recuerdos con elementos ficcionales que vinieron a dar como resultado ese libro que ustedes tienen en sus manos. Y hablando del proyecto de Raúl, me parecía notorio, un hermoso desafío de un escritor maduro. En el caso de Raúl, ser capaz de mimetizarse, porque en fin de cuentas el narrador tiende a desaparecer en otros narradores, con diferentes matices, con diferentes tonos, con diferentes distancias respecto al mundo narrado. Y eso me parecía un proyecto ejemplar, porque a propósito, no se trata tampoco de pensar editorialmente como quién lo va a leer, y es decir, porque en fin de cuentas no tenemos por qué hacer concesiones a ese nivel, ¿no? Es decir, no podemos ser narradores didácticos o escritores de poesía didáctica. Sobre eso, en su presentación del libro, durante el libro, Sonia Manzano decía, ¿quieren saber para quién escribo yo? Entonces la gente, sí, claro, ¿para quién escribe usted? A esta altura puedo decir que es solamente para mí. Para mí. Y claro, por supuesto, dice, y no me importa decir este tipo de cosas, a veces decía ella. Pero es también una buena respuesta. Y sobre lo que dice sobre el narrador, y eso les digo los dos, porque Raúl ha hablado sobre esta incertidumbre en el momento de estar haciendo ciertas cosas, pero también James hablaba y le decía a Raúl, que es un narrador con experiencia, maduro. Y yo decía, pero Raúl también dice que tiene estas dudas. Yo reconozco en lo que dices, hay un momento, creo yo, pero tal vez ustedes lo pueden decir mejor que yo, que ustedes sí tienen experiencia en la escritura, que hay un momento en que uno planifica ciertas cosas, pero descubre en el momento de la escritura que hay cosas que van apareciendo y que no obedecen a un patrón planificado o establecido. Y a mí particularmente me pasa eso en algo que estoy trabajando, en donde yo reconozco que aparece una nueva voz y yo digo, ¿quién es esta persona? ¿Quién es esta voz? Y luego, como tengo esta duda, regreso al principio y me doy cuenta que siempre estuvo ahí, solo que yo no me daba cuenta. Y claro, seguramente debe ser por mi falta de experiencia, o tal vez siempre es así, quién sabe. Claro, sobre eso yo quisiera preguntar algo. Muy bien, Martín, estupendo. En lo que ustedes hacen, ustedes que ya tienen varios libros publicados, bueno, tú tienes un amplio terreno en la poesía, Raúl ha experimentado en varios géneros, y bueno, parte de su proceso de escritura, ustedes dirían que es inconsciente, o sea, en el sentido de que es algo que no lo pueden como controlar o esquematizar mentalmente, como que son cosas que se van dando, o ustedes, como que, al menos usted, Raúl, James es poeta, ¿no? Entonces la poesía quizás ofrece un poco esta puesta en escena un poco más desbocada, o arman escaletas y planifican todo. Esa es mi pregunta. O sea, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo Esa lo es nuestra hacen? Pregunta. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen lo que hacen? Raúl y luego Sí, bueno, yo creo que, o sea, yo planifico, hago borradores, hago una especie de ejercicio de cómo va a estar la trama, quién va a ser el narrador, quiénes van a ser las voces, sé cómo va a empezar, cómo va a terminar, y quiénes van a ser los protagonistas. Creo que todo eso, además, cuál es la estética que me planteo. Es decir, antes de la escritura, yo quiero saber, yo reflexiono sobre qué es lo que quiero escribir, con qué tono lo quiero escribir y qué lecturas necesito para tener ese tono en mi cabeza, ¿verdad? Ahora, ya dentro del proceso de escritura, bueno, yo no sé qué palabra va a salir después de otra. Ese es un proceso que va surgiendo. O sea, yo sé que quiero escribir sobre esto y sobre esto. Pero luego, qué sé yo, por ejemplo, hay un capítulo que habla de cuando Atahualpa jugaba ajedrez con el capitán de Soto, ¿no? Y eso lo narra un cronista que está presente y que es un cronista que luego tiene una aventura y que tiene que salir huyendo hasta Sevilla.
Muy bien, pues yo tenía que encontrar a este personaje, y este personaje se me fue haciendo en la medida en que fui escribiendo, ¿no? Ahora, si alguien pudiese ver lo que fue el primer manuscrito en el año 2020, a lo que ha sido este último manuscrito en el año 2024, en la semana pasada, porque todavía sigo corrigiendo. Dios. ¿Ya? Entonces va a ver la diferencia de cómo va la escritura desarrollándose, ¿no? Sí, eso que acaba de responder era también, iba a preguntarle sobre el tiempo. Y usted me acaba de decir, son varios años trabajando en un mismo texto. Sí, sí. Cosa que yo particularmente considero que es fundamental en el momento de ya pensar en la publicación, el tiempo de maduración. El de un reposo. texto. El reposo también de la Sí, lectura, ¿no? claro, sí. Ahora, usted me preguntaba para quién uno escribe. Sí. Y yo siempre recuerdo una respuesta que dio Roque Dalton, que fue un poeta que además fue militante y que tuvo un final trágico porque fue asesinado por sus propios compañeros de armas. Y Roque Dalton decía, uno escribe literatura para quien sabe leer. Uno escribe para quien sabe leer y escribe poesía para quien sabe leer poesía. Uh-huh. Sí, así es. Porque más allá de todo es eso lo que uno quiere, ¿no? Lo del didactismo pues es otra cuestión. Uh-huh. Creo que la literatura tiene una función histórica, una función ética, una función lúdica, una función política, una función informativa. Bueno, las funciones se van combinando, ¿no? Y una función pedagógica también. Pero, bueno, toda la literatura neoclásica, ¿no? Uh-huh. Tenía el lema de enseñar mientras se divertía, o sea, mientras se entretenía, ¿no? Es decir, hay que plantearse de distintas maneras los acercamientos. Uh-huh. James. Sí, hay dos vertientes de respuesta, ¿no? De hecho, yo creo que traigo mucho el viejo romanticismo en mi cosmovisión y en mi visión de lo que es la escritura. Y eso implica la expectativa de encontrar un lector, un lector cómplice, Uh-huh. ¿no? Un lector que empatice con mi tono o con mis tonos. Un lector, una lectora. Por ahí una especie de hermanamiento de esa figura misteriosa que es la sintonía lector-escritor o viceversa. Pero por otra parte yo pienso que el resultado de la escritura literaria desde el punto de vista de la poesía y la narrativa también está en la tarea cultural de ayudar a formar lectores. Y en ese sentido hay una especie de amalgamiento con otros componentes, como el caso del trabajo editorial y del trabajo de las tareas de animación a la lectura y todas las formas de mediación lectora que existen. Eso existe también, ¿no? Pero en todo caso siempre es un albur, es un azar, está regido por ciertas dinámicas misteriosas la cuestión de la lectura. Ahora, respecto a este libro, a Música de la Farra Infinita, es un libro que se fue construyendo. De hecho, también, no tanto de la manera rigurosa de la que habla Raúl, yo también, obviamente, ¿no?, anotaba en papeles ideas, situaciones posibles o virtuales o posibles de ocurrir con respecto al rumbo que tomaría la lectura, como una especie de una especie de edificación precaria, pero donde siempre hay una especie de viga maestra que es alrededor de la cual se construye esa escritura. Eso, y por otra parte la estructura se iba construyendo. No sé si estará de acuerdo Raúl conmigo, pero uno no lo controla todo. Hay situaciones que aparecen y que resultan afortunadas y por las que uno de pronto encuentra la apertura para irse por ahí. Por eso es que la novela mía parezca caótica, ¿no? Porque hay diferentes puntos de vista. Uno busca de manera urgente la distancia, esos gestos enunciativos, la distancia del hablante, la primera, la segunda, la tercera persona, muchas veces hasta la primera persona del plural, formas de conjugar los verbos, formas de narrar, que se van alternando. Estaba pensando, esta novela tenía otro nombre, me parece que era Fuego de Viejas Lumbres. Así sí, era. Restos de Viejas Lumbres, sí, claro, eso recuerdo. Que es una frase sacada de una novela de Cormac McCarthy. Ajá.
Bien, bueno, les voy a hacer otra pregunta además que tiene que ver con un contexto que digamos muy presente en algunos lugares, sobre todo en Estados Unidos, pero es algo que se va extendiendo, que tiene que ver con la censura y la prohibición de libros en bibliotecas, ¿no? En el curso escolar 2023-2024 se han hecho más de 10.000 reportes en Penn, en Estados Unidos, sobre prohibiciones en bibliotecas de Florida y de Iowa sobre todo. Pero también hace poco hubo un gran escándalo, bueno, digamos sigue existiendo, que es lo que pasó con el libro que fue censurado de Dolores Reyes, Come Tierra, en Argentina. Y pues hay una cantidad de libros que están en estas listas que no se pueden adquirir o que no se pueden leer por diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, autores en esa lista negra, les puedo dar algunos, ¿no? Por ejemplo, está Raíces, la saga de una familia americana de Alex Haley, Un árbol crece en Brooklyn de Betty Smith, Reconstrucción negra en América, por ejemplo, Muerte en el Nilo de Agatha Christie, La mujer del dios de la cocina de Amy Tan, también está Cómo las chicas García perdieron su acento de Julia Álvarez. Bueno, hay todo tipo, está también Blade Runner y en fin, pues son un montón de libros. También escritores latinoamericanos, La casa de los espíritus y Más allá del invierno de Isabel Allende, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera y 100 años de soledad, La maravillosa vida breve de Óscar Wao, de Junot Díaz, La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca y Tinísima de Elena Poniatowska. Están vetados en condados de Florida como en el Orange County, por ejemplo. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre estas censuras, no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué se están censurando libros en las bibliotecas? ¿Y cuál es su postura respecto a este tema? Como escritores, que tratan todo tipo de temas, además, en sus literaturas. Bueno, en Estados Unidos ha sido una práctica constante esto de la censura de los libros. Recuerdo que El guardián en el centeno de Salinger, sí, de Catcher in the Rye, estaba prohibido, solo por mencionar uno que se me viene a la mente, y tiene que ver con una disputa no literaria ni estética, sino con una disputa política sobre el tema de la moral, ¿no? Que distingue a conservadores y liberales en la cultura norteamericana, ¿no? Hoy día en Argentina tiene que ver con la arremetida de la ultraderecha neofascista como es la de Milei, que cree que la batalla cultural implica primero la negación del otro, del distinto, del diferente, y segundo el ataque directo, porque lo de Argentina es mucho más grave, porque hay una demanda penal contra el director de educación de la provincia de Buenos Aires, que tiene un gobernador opositor al gobierno. Kicillof, creo que Axel Kicillof, que fue ministro de Economía, ¿no? Exactamente, sí, y que se plantea como el candidato alternativo del peronismo, ¿no? Para la presidencia en las próximas elecciones. Entonces, es como un ataque directo en el que sale golpeada la gente que hace literatura, ¿no? Así es. Además, porque en lo de Argentina es terrible, porque, o sea, se argumenta desde lo más retrógrado, desde el pensamiento más retrógrado respecto de la sexualidad y de cómo se puede hablar de sexualidad con los adolescentes, ¿no? Correcto. Más allá de que el libro de Dolores Reyes era, que no conozco, Come Tierra, sí. No lo conozco, pero es un libro que, según he leído, su lectura estaba prescrita como lectura adicional, voluntaria, de estudiantes del último año de bachillerato. O sea, así es. Pero, ¿qué es lo que dicen estos mentirosos? Que como a los niños, es que son mentirosos. Que es un libro pornográfico. Primero que es un libro pornográfico y segundo que como los niños van a leer. Es que eso no está prescrito para niños. Entonces está prescrito para adolescentes que tienen un acceso a información sexual exacto. que además, no tenía ninguna generación antes en el pasado. Es un libro sobre mujeres que están desaparecidas y bueno... es un libro muy importante. Lo que les molestaría entonces es que se hable de las mujeres desaparecidas. Seguramente, no lo dudo. Entonces la excusa es lo sexual. Siempre ha sido esto la excusa, ¿no? En el fondo hay otras cuestiones, ¿no? Así es. Pero son cosas que se permean. Hace poco una compañera, justamente escritora, Cecilia Velasco, ojalá que nos esté escuchando, nos contaba cómo pues le habían censurado uno de sus libros. El Día de la Gratitud, en la compra de uno de sus libros para algún colegio por alguna situación que no les parecería propia
en esa institución. Entonces, son cosas que se permean, que están ocurriendo acá. Bueno, a mí recientemente un editor me dijo que mis cuentos no pueden ser vendidos en los colegios porque son demasiado eróticos. Demasiado erótico. Me gusta eso. Deberíamos hacer un programa que se llame Demasiado erótico. Imagínense. No bueno, sé. yo creo que se trata de eso. Yo creo que Pubis Equinoxial, el libro de cuentos eróticos, obviamente no es un cuento para el sistema escolar, porque está pensado para personas adultas. Está pensado en ese sentido, Así pero es. bueno, las personas también tenemos acceso y también tomamos nuestras propias decisiones y bueno, hay diálogos y conversaciones en torno también a las lecturas que vamos haciendo. Martín, ¿tú qué piensas sobre esto de la censura? James se ríe. Por favor, cuidado, me censura. Por favor, los que nos están viendo en Facebook, tal vez se ponga un poco impropio en este momento el programa, pero espero que no. O sea, sí, digamos, tiene que ver en gran medida con la arremetida de esta nueva ola de derecha neofascista, como dijo Raúl, que además son negacionistas, ¿no? Porque todas estas cosas, como la desaparición de mujeres, o sea, son cosas que están ahí, que suceden y que no se pueden negar, pero que para estas personas son una exageración, digamos, de la izquierda, como dicen. La vicepresidenta argentina, por ejemplo, ha dicho que son negacionistas de los desaparecidos de la dictadura argentina. Sí, y en todo el tiempo, por ejemplo, la novela Nada de Carmen Laforet tiene un informe de censura que dice, sí, que se lea, novela insulsa donde no pasa nada. Y por último, por último, aparte, así fueran pornográficos, la gente los va a seguir leyendo igual. Bien, bueno, esa es la opinión del lector semiótico, en este momento viejo lobo de mar. Y bueno, pues James, tú como sociólogo también, ¿qué piensas sobre este tipo de cosas? Que hay como un retroceso. No. ¿Qué está pasando? Creo que coincido en eso, esa idea de que hay una tendencia a la fascistización de la censura y que por eso mismo pienso que se trata de construir la construcción del lector como una tarea cultural que tiene que ser impulsada no solamente desde el Estado, sino también desde la sociedad civil y de las otras instancias de la sociedad. Por eso pienso que es una tarea que espacios como este son fundamentales para trabajar, porque es un trabajo político. Sí, claro. No. Es que el tema es que creo que le rehuimos a lo político. Tema para otro programa, política y literatura. Pero claro, creo que es un trabajo. Lo político tiene que ver con el cuerpo, con la sexualidad. Sí, la palabra erótico como que perturba, ¿no? Sí, la palabra, claro. Algunas personas, digo, no, a mí no me perturba, pero digo, hay alguna gente que se perturba un poco con estas palabras, ¿no? Claro. Entonces, y parecería también, hay otra cosa que hay malas palabras, ¿no? Yo no creo que hay malas palabras. Creo que todas tienen un sentido y un contexto y un momento, no sé, ¿no? Pero a veces parecería eso. ¿Saben qué? Les quería contar además que hay otra cosa que está ocurriendo en este tiempo, aquí, en la Universidad de las Artes, que se llama Encuentro de Ciudades México-Guayaquil. Es un encuentro de investigación en artes y están aquí varias profesoras de escritura creativas de la Ciudad de México. Y bueno, quería invitarlos a conocer a Adriana Jiménez García, que es investigadora académica, escritora y crítica literaria, fundadora, profesora, investigadora de licenciatura en creación literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha trabajado en Imevisión y Televisa como guionista y como dictaminadora en las editoriales Trilce y Tusquets. También ha colaborado en periódicos y revistas como Milenio y Letras Libres. Entonces, de aquí hasta el día sábado vamos a tener algunas actividades y así que quienes nos están escuchando pueden unirse porque son actividades gratuitas. Por ejemplo, hoy día a las 4 de la tarde en el tercer piso de la Biblioteca de las Artes se presenta Carmen Ríos, Los Murmullos de la Inspiración, y va a moderar esa mesa Solange Rodríguez, pero a las 5 va a haber una conferencia muy interesante, creo yo, que es sobre perspectivas sobre la enseñanza de la escritura creativa, diálogos entre la Universidad Mexicana y la Universidad de las Artes, en la que va a estar Carmen Ríos, Adriana Jiménez y Teresa Dey, también Miguel Ayllón por la Universidad de las Artes, ¿no? ¿En dónde? Eso es en el tercer piso de la Universidad de las Artes, que es en Aguirre y Pichincha, esquina. Los invito para eso, pero hay otras actividades también. Por ejemplo, el tercer piso de la biblioteca. En el tercer piso de la biblioteca. Por ejemplo, mañana Adriana Jiménez va a hablar sobre figuras del silencio en Clarice Lispector, reticencia y elipsis. Eso es de 4 a 5 de la tarde.
También se lanzará un libro, que es el de Clara Sánchez, El dilema del 100 pies. Clara es una estudiante de la maestría de escritura creativa de la universidad, que ha sido publicada por la Universidad de las Artes, justamente. Y pues les digo, esto va a estar bien interesante. Narrativas de la resistencia, música y cultura popular en Guayaquil y Ciudad de México, por Luis Pérez Valero, en el tercer piso de la biblioteca también, el día sábado a las 10:30 a las 10 de la mañana. Entonces los invito a ver la página www.uartes.edu.es, Encuentro de Ciudades México Guayaquil, porque la verdad es que hay actividades gratuitas todo el tiempo, así que no se los pierdan, ¿no? Bien, quería un poco despedir este programa con una intervención más de nuestros invitados y nuestras invitadas. Raúl, ¿cuándo vamos a tener finalmente el libro? Yo ya quiero el libro y tengo esta cuestión que no puedo ya esperar, porque lo que me está contando es que hay muchas cosas bien interesantes lo que nos está contando sobre estos hitos. Además, hay algunos hasta desconocidos. Yo no conozco algunos, ¿no? De los de la colonia, sobre todo. Pero, por ejemplo, me interesa mucho lo de Astra y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, espero que la novela salga a mediados del próximo año. Uy, pero ¿qué pasa? O sea, todavía tenemos que esperar. Un montón, pues. Pero no hacen una edición propia del premio. Estamos viendo eso de ahí. Yo le recomiendo una recomendación a ese premio, que una edición más bonita. Que son todas pero con el mejor de los ánimos, sí. Quería preguntar, a propósito de la construcción de la novela en ciernes, la documentación. La investigación sobre eso. Tienes que haber hurgado para ficcionalizar. Sí, hay una investigación muy amplia de archivo, de hemeroteca y de bibliográfica, ¿no? Muy amplia, ¿no? Yo me he pasado semanas en la hemeroteca de la Universidad de las Artes, por ejemplo. Ajá. Y no nos dice nada. Viene por aquí y no pasa a saludar. Bueno, es que viene a trabajar. Estoy trabajando. Bueno, todos estamos trabajando, pero uno hace trabajo de muchas formas. Eso también es trabajar. Es el trabajo silencioso de la escritura, no estar viendo los periódicos. Perdón que sea impertinente. Ella expresaba su curiosidad sobre la masacre de Astra. Sí. Hay un cuento que me gusta mucho de Raúl Pérez Torres. Lo consultaste también. Era martes, acaso que me olvido. Era martes, acaso que me olvido. Era martes, acaso que me olvido. Sí, está en un libro que se llama En la noche y en la niebla. Que ganó el premio Casa de las Américas de Raúl Pérez Torres. Ahí está un hermoso cuento sobre la masacre de Astra. Bueno, también les quería preguntar, como escritores, lectores, cuéntenme, y para despedirnos, ¿qué están leyendo? Hay escritores que dicen, o también pueden recomendarme sus propios libros, aunque ya lo estamos haciendo, pero también nos pueden contar un poco cuáles son sus lecturas de este momento. A mí me encanta saber qué están leyendo los otros. Bueno, en este momento he empezado a leer un libro de Michael Handelsman que se llama Desaprender para volver a ser. Ese es su último libro, ¿no? Ese es su más reciente, ¿no? Yo espero que no sea el último. Ya está bien. ¿Abya Yala le ha publicado eso? Sí. Desaprender para volver a ser, que es un libro de reflexión crítica y teórica sobre la literatura afroecuatoriana, afrocolombiana, pero sobre todo es un trabajo que se plantea todo un proceso autocrítico para tener un pensamiento decolonial en la academia, ¿no? Que implica ese desaprender lo que se ha aprendido para volver a ser y poder aprender otra mirada y otras formas de aproximación a la literatura, ¿no? Eso en términos teóricos, ¿no? Y en términos recreativos, ficcionales. En términos recreativos, estoy leyendo una novela de Clara Sánchez, pero no de Clara Sánchez. De la Clara Sánchez española. De Clara Sánchez española. Estoy leyendo 2 libros de cuentos de manera simultánea. El de Abril Altamirano y Cementerio de Moscas. Ese es buenísimo, Cementerio de Moscas. ¿No han leído ese libro? No. Buenísimo. Cementerio de Moscas es un gran cuento, además. Es un gran cuento que está en la mitad de ese libro. Es que es un libro... Son casualidades, ¿no? O sea, lo que sucede es que yo leo cosas de manera simultánea. Acabo de releer Pedro Páramo. Qué a propósito de la adaptación. A propósito de la película de Netflix. Y vi también la película de 1966. La película
en la que John Gavin hace el papel de Pedro Páramo. Sí, yo vi esa película. ¿no? Uh-huh. Sí, y Ignacio López Tarso hace el papel de Fulgor Sedano. De Fulgor Sedano. Gran película. Bueno, es interesante. Otro programa para hablar de cine y literatura. Sí, tenemos pendiente cine y literatura justamente. No, qué bien que esté haciendo esas lecturas de grandes escritoras. Sí. Y también estaba leyendo, terminé de leer Las Asesinas. ¿Las Asesinas? ¿De quién es esa novela? Es que no es una novela, sino es Mujeres Asesinas o de Trabuco. Ya, pues de Alia Trabuco. Las homicidas. Las homicidas. Es bellísimo. A propósito de una película que está en Netflix y que se llama El lugar de la otra. El lugar de la otra. Sí. Eso yo no lo he visto, para buscarlo. No, qué bien que diga todo eso. A mí me ha encantado el libro. Bueno, también es otro para hablar de otro, como digo, las cuentistas. A mí me encantó el libro de Abril Altamirano, ¿no? Uh-huh. Cementerio de Moscas, ¿cómo encuentro? Ese Cementerio de Moscas, en la librería dicen que está, no sé. Yo creo que eso está en la librería española, creería, sí. ¿Y James qué está leyendo? James qué está leyendo o qué está escuchando también. Yo releo, se ha debilitado, debe ser por mi edad, se ha debilitado un poco su paciencia para la lectura. Mi curiosidad, sí, por la... No, pues James, sí, ¿qué pasa? Tengo ahí como 5 libros pendientes. Sí. Estoy leyendo Calle de Sentido Único de Walter Benjamin. Uh-huh. Sí. Y estoy leyendo de Antonio Muñoz Molina Como la sombra que se va. Uh-huh. Una hermosa novela que plantea el sentido de la escritura, la influencia del jazz sobre la escritura, y narra el periplo del asesino el periplo y la escapada, la huida del asesino de Martin Luther King. Por eso se llama Como la sombra que se va. Le sigue los pasos al asesino en su escapada por Portugal, por África. Estupendo. Sí, eso, y estaba releyendo Los tres tristes tigres de Cabrera Infante. Ay, eso es una belleza también de novela. Bien, ay, qué increíbles estas novelas. A mí, yo también releo y leo. Y sobreleo y desleo también. Desleo también. Sí. Es lo mismo desleer que desleír. Desleír, bueno. Pero ahora terminé de leer el libro de Natalia García, el de los pájaros, el de La máquina de hacer pájaros, que por cierto lo empecé a leer en Madrid. Uy, no, perdón, no voy a decir estas cosas, me dicen, pero es la verdad. Lo empecé a leer cuando ella me regaló su libro, esto sí tengo que decir para que les dé bastante envidia, que me lo regaló. Entonces... es bastante odiosa ella, ¿no? Sí. No lo diga, que después empezó a leer en Madrid, después fue... No, y cuando llegué lo terminó en el avión a Guadalajara. Cada vez que se iba la luz, releía, en ciertos momentos, releía un cuento, y me encanta eso, que no haya nada. Buenísimo. Y es buenísimo. Cada vez que se iba la luz todavía. Exacto. Y entonces yo me siento, como muy convocada por este libro, pero también ayer empecé, que también lo traje, pero si hay que releer cada vez que se va la luz, uno puede releer La guerra y la paz. También. La verdad es que porque esto va para largo. Para largo. Pero bueno, y también empecé con el taller de escritura y me gustó muchísimo. Una voz poética, reflexiva. Así que recomiendo muchísimo, ¿no? Hay tantas cosas por leer. La realmente. Verdad que sí. Yo me he embarcado en una empresa terrible, de largo aliento, 2666. Ya, ese es voy como por la mitad. Dale. Porque también estoy leyendo me tocaba leer otras cosas. Porque tienen que estudiar, ¿no? No, más que nada porque tuve que hacerle una entrevista a Oscar Vela, entonces me tocó leer su libro. Pero 2666 está haciendo un viaje alucinante. Y bueno, pues... yo leí la mitad de 2666, lo leí en pantalla. Sí, pero no hasta la mitad. Ya se tenían los ojos como pelotas de ping-pong. Y el resto ya compré el ejemplar. Claro, lo por leí, supuesto. Sí. Bueno, pues entonces hemos llegado al final de este programa que, como se darán cuenta, se bifurca en muchas cosas, pero que volveremos a retomar con otros temas. El de cine y literatura está pendiente, el de los cuentistas también está pendiente. También creo que deberíamos hablar de
una vez más sobre drogas y literatura, que es uno que me encanta. Bueno, fármacos ya, para que no lo veamos tan mal o nos caiga la censura. Esto ha sido A 4 metros sobre el nivel del mar por Radio UARTES, frecuencias de lo sensible, aquí en el corazón del centro de Guayaquil, en Manzana 14. Muchísimas gracias, Venga, Maite, maestro. por acompañarnos. Con mucho cariño. Acabamos de escuchar A 4 metros sobre el nivel del mar, donde las palabras fluyen como la espuma de las olas.